Pues hola a todos y todas. Lo que vamos a contar un poco es la trayectoria que ha tenido el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz respecto a la fotografía. El Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz es un museo que está, lógicamente, en la ciudad de Badajoz. Es un museo que surge dentro de la ola de museos, de centros y museos de arte contemporáneo que aparecen en el sistema español de museos autonómicos principalmente entre los años 80 y 90, con dos propósitos generales que en Extremadura eran importantes, que era una normalización, la famosa normalización del arte contemporáneo en Extremadura, que además era un lugar donde existían bastantes carencias en este sentido, y la reunión de un patrimonio que no existía en Extremadura, porque Extremadura no tenía un coleccionismo desarrollado ni institucional ni privadamente de arte contemporáneo. El programa museológico se opta por el modelo museo precisamente por esa carencia de patrimonio. El programa museológico es del 94. La comisión asesora que establece, porque es un museo de nueva creación, con lo cual hay que dotarlo de colecciones. Esta es la comisión asesora del MEIAC en su inauguración. Esa es la inauguración del museo en el año 95. Y este es, como muchos museos de esa época, corresponde a ese modelo de ocupación de un espacio urbano preexistente. En el caso de Badajoz era la cárcel de Badajoz, que es una cárcel del modelo panóptico de los años 50, que a su vez, como es lógico en Badajoz, está construida sobre un baluarte militar del siglo XVII, el Fuerte de Pardaleras, que pertenece al sistema amurallado de la ciudad. En esos puntos tiene mucho en común el museo con otros museos que surgen en la misma época. Sin embargo, en el caso de Badajoz se tomó unas decisiones que afectan a la colección y a la programática del museo, que son un cambio del paradigma de frontera. Nosotros somos frontera, pero aquí se utilizó la frontera para justificar el museo desde su posición frente a Portugal y por su relación histórica con América, independiente además del tema extremeño, que también era prioritario. A la fecha de apertura del museo, la colección portuguesa es la colección de arte portugués más importante fuera del territorio luso, cuando se abre el MEIAC, y se reúne también una colección latinoamericana. Bueno, ahí hay un Alfredo Yar, un Bedia, muy importante, que dota a la colección de un contenido internacional y de un alcance que en su momento pues, fue importante. Aquí hay varias imágenes de las actividades que ha tenido el museo y de su historia en relación a estos dos ámbitos culturales, exposiciones, presentaciones, más exposiciones a América y Portugal. En los últimos años se incluye otro campo de acción, que es el que el MEIAC tiene una dedicación muy temprana a la atención, a la relación entre las prácticas artísticas y los avances tecnocientíficos. Empecé a hablar de galería virtual en el año 2000, que se presentó en Arco. Nosotros tenemos un archivo de arte digital y arte en red que se llama Netescopio, que está activo desde 2008 y se sigue incrementando, de hecho. Todo esto, bueno, esto es el MEIAC, por los exteriores. Todo esto viene a aparecer en una comunidad autónoma que en el momento en que surge el MEIAC, surge dentro de todo ese proceso de normalización y responde a esa necesidad de integrar la comunidad en el territorio del arte contemporáneo y también de cubrir mucho vacío historiográfico que existía, porque en Extremadura existe una persistencia muy larga del regionalismo, por bastantes razones, del movimiento regionalista, que tiene mucho que ver con el aparato ideológico que había detrás y persiste durante mucho tiempo. Entonces, la imagen de Extremadura estaba, digamos, desdibujada. Bueno, esto es la persistencia del regionalismo, es el año 29, la exposición del 29 en Sevilla, el pabellón extremeño, que era una mezcla de distintos edificios históricos de Extremadura, desde Trujillo a Guadalupe, y es una película que se hizo en esa época, Extremadura, la cuna de América, donde se habla de la modernidad del tren en Extremadura. No voy a comentar nada. Entonces, nuestra opción era un poco recuperar a todos aquellos artistas y creadores que habían estado vinculados a los movimientos de vanguardia histórica y a los movimientos renovadores y que no estaban tan recogidos en la historiografía oficial. El caso de Timote Pérez Rubio, que no es solo importante como pintor, sino también como protagonista de uno de los hechos más importantes para el patrimonio de este país, en la Guerra Civil. Es un retrato de su esposa, de Rosa Chacel, realizado en
cuando ambos estaban en la Academia de España en Roma. Es del MEIAC. Desde ese punto de vista, en la misma línea que hemos aplicado, como he dicho, a Timoteo Pérez Rubio, que fue la primera exposición que hizo el museo, realmente, empezamos a trabajar con fotografía. Voy a hablar un poco de algunas exposiciones que hemos hecho, no es exhaustivo, pero de algunas exposiciones que hemos hecho en esta línea. La primera de ellas, y no es una exposición de fotografía, pero identifica muy bien la posición del museo respecto a esto. Bueno, estas son exposiciones que ha hecho el museo de tema extremeño. Entre ellas, la primera que podemos ver cómo posiciona Extremadura, cómo se posiciona el museo ante la memoria visual de Extremadura, es Las Urdes, Tierra sin pan, un documental de Luis Buñuelos, una exposición del año 99, en la que se huye un poco de la visión polémica y se va más a la visión didáctica y se va más a la génesis de la película, más que a su relación con la vanguardia o incluso con la historia del documental. Y bueno, se habla un poco, se recupera todo el imaginario que confluye para crear la película, la fotografía de Gombau, el viaje de Alfonso, del rey, todo este tipo de cosas. Viene analizado por el comisariado de Javier Herrera. Esta es la exposición. Y también se hace los planos de la película, aparecen en el catálogo de la exposición. La gran exposición que realmente articula un discurso de recuperación de la memoria visual de Extremadura es La fotografía en Extremadura, que bueno, es la primera vez que se intenta articular la historia de la comunidad autónoma a partir de su imagen, a partir de imágenes reales ancladas en su historia, ¿no? La fotografía que aparece es una fotografía del abrigo de la Calderita, están copiando un grabado paleolítico. Aparece Clifford, también está Loren y están todos los nombres de los fotógrafos viajeros que aparecen en esta exposición. Se identifican los pioneros de la fotografía en Extremadura, luego se repasan a todos los fotógrafos autóctonos. Aquí he traído dos ejemplos. Una fotografía del 19 del gabinete fotográfico de Campomanes, un fotógrafo de los años 50. Y se da paso a la presencia extranjera, que es un tema que nos interesa especialmente al museo, la visión del otro, ¿no? Entonces, bueno, se hace también un repaso por los fotógrafos que pasaron por Extremadura en uno u otro momento de su historia. Y precisamente ahí es donde se encaja la siguiente exposición, que es En tierras de Extremadura, las fotos de Ruth Matilde Anderson para la Spanish Society, que se hizo mediante un acuerdo con la Spanish Society. Bueno, Ruth Matilde Anderson estuvo dentro de las misiones que la Spanish mandó en los años 20 a España para hacer un archivo fotográfico de las costumbres, modos y personas, y en Extremadura estuvo en 1928. Esa es la exposición. Bueno, las fotos están perfectamente identificadas porque ella tomaba muchas anotaciones, entonces los personajes se reconocen todos y los lugares. Y luego el MEIAC, bueno, esta es una exposición que evidentemente no es de producción nuestra, es una exposición de la Reina Sofía, y sí que hemos intentado sumarnos a aquellas iniciativas que podían tener proyección sobre nuestro propio territorio. Hemos constatado la presencia de CAPA en Extremadura, se organizó un simposio con motivo de la presencia de la exposición del Reina Sofía en el MEIAC. Eso es una imagen del simposio. Y luego voy a hablar de dos exposiciones que ya son de personajes ligados a Extremadura directamente, pero que no estaban a lo mejor reconocidos por la memoria visual de la comunidad, como es esta exposición que es Eduardo Hernández Pacheco, Elementos del paisaje, que fue producida por la Fundación Ortega Muñoz, que tiene especial interés en el arte y la naturaleza, y son fotografías que se utilizaban para apoyo científico. De hecho, las utilizaba, era un geógrafo y naturalista muy importante, las utilizaba en sus propias clases. Sin embargo, tienen un valor fotográfico importante. Las fotografías no son del museo, es una exposición que se hizo, son fondos, como os ponéis, del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la Complutense. Ese es Hernández Pacheco en un risco en Alburquerque. La siguiente exposición que hablamos es Felipe Trigo, fotógrafo. Felipe Trigo es conocido como novelista y escritor, pero era un fotógrafo aficionado bastante notable. Además, bueno, en la inauguración tuvimos la oportunidad de contar con la nieta de Felipe Trigo, que nos comentaba algo que sí que sabíamos por el biógrafo de Felipe Trigo, Manuel Abril, que decía que tenía un pequeño gabinete de fotografía montado en casa. En su casa tenía un gabinete de fotografía, era un aficionado serio.
pero probablemente por mucha influencia de Ramón y Cajal, que era también un gran aficionado. Esta es la exposición, que era sobre el archivo que conserva la familia, tanto documental como de cristales, fotografías. Esto es un autorretrato de Felipe Trigo de los últimos años de su vida. Los autorretratos son especialmente notables. Además de exposiciones, el MEIAC, bueno, esta es una fotografía de Clifford, de Clifford. Y hemos intentado empezar a incluir fotografías, no ahora, sino desde la exposición que he comentado, desde el 99, se han empezado a incluir fotografías dentro de la colección de este tipo de fotografías que nos interesaban especialmente. Pues desde Clifford, que estas, por ejemplo, pertenecían a la comunidad autónoma, a instituciones de la comunidad autónoma anteriores. La Hispanic, después de hacer la exposición, nos donó, a ver, los positivos, los negativos no, por supuesto, pero 60 y tantas fotografías de las que se utilizaron en la exposición. La verdad es que tuvimos una relación estupenda con ellos, aquí hay algunas. Son sobre todo en 3 temas, ¿no? Industrias y trabajos agrícolas y del campo y de tal, personas y lugares. Bueno, eso es Jerez de los Caballeros, la Semana Santa, y ahí está identificado Dolores y su bebé. Y para la exposición nos interesó, el marco de la exposición de la fotografía en Extremadura acaba precisamente aquí. Acaba en el reportaje de Eugene Smith para la revista Life. Para esa exposición se compraron algunas 5 fotografías de Eugene Smith para Life, que son negativos, son positivados del autor, son originales, se compraron en Estados Unidos. Esta es una de ellas, esta que todo el mundo reconoce. Estas están en el MEIAC todas. Porque nos parecía que era una pieza clave para entender la visión que a partir de los años 50 abre un poco. Es en el pueblo de Deleitosa, donde están hechas estas fotos, en Cáceres. Y luego tenemos otra parte que son los archivos. Los archivos, los primeros que entraron en el museo son archivos de artistas a los que dedicamos exposiciones antológicas y que son importantes para Extremadura, y por tanto sus archivos entraron como documentación de esos artistas. Curiosamente, en el caso de Timothy Pérez Rubio, bueno, esto es la digitalización que se hizo con la Universidad de Extremadura, es en el que más hemos avanzado. Tiene la parte, así venía dividido, probablemente por Rosa Chacel, del Tesoro Nacional, son las fotografías de Timothy Pérez Rubio, fue el principal responsable de la evacuación del Prado durante la Guerra Civil. Esta es la fotografía con los expertos del Comité de Naciones, que están, si se ven, los numeritos debajo, porque en la parte de atrás de la fotografía están los nombres de todas las personas, y eso es la Junta del Tesoro Artístico haciendo el inventario. Y luego está la parte de su archivo personal, que ahí aparecen pues varias fotos de varios momentos de su vida. Cuando eran muy jóvenes en Asturias, la otra es Rosa y Timoteo, y la otra ya está en Ginebra, cuando él ya entregó el Tesoro Artístico Nacional en Ginebra y de ahí se marchó a Brasil. Tenemos la parte de Brasil, pero es relativamente, documentalmente menos importante, aunque es la última parte de trabajo que hemos hecho sobre Timothy Pérez Rubio. Han aparecido 2 inéditos de Rosa Chacel en el archivo. De Ortega Muñoz también tenemos un archivo, pero sucede lo mismo. Es un archivo de artista que documenta sus exposiciones, que documenta su vida, pero nos interesa especialmente porque el archivo de Ortega Muñoz da muchas pistas sobre su etapa de formación en Europa, sobre sus viajes a Europa, especialmente en la exposición del 2004. Esta fotografía, que está hecha está en Alemania, en el verano alemán, que lo llamamos nosotros, da muchas pistas sobre su posterior desarrollo como pintor. Y luego tenemos archivos que ya sí son de fotografía, que es uno, el de Felipe Trigo, que es un archivo muy interesante, sobre todo porque se autorretrata mucho. La mayoría de las fotografías son de carácter familiar, pero era, ya digo, una persona con un interés por la fotografía, era un verdadero experto. Hay mucho cristal estereoscópico, hay mucho coloreado, o sea, era una persona con un interés importante por la fotografía, que tuvo hasta el final de su vida. Esa es la familia. El archivo ha entrado por donación de la familia de Felipe Trigo. Entonces ha entrado sucesivamente, hay una parte más documental y una parte que es estrictamente de fotografía. El otro archivo fotográfico que todavía no lo hemos presentado porque está todavía en estudio es el de Narciso Pérez Bizarreta. Narciso Pérez Bizarreta es un farmacéutico en Trujillo
que era un gran aficionado a la fotografía, era una persona además con muchos intereses diversos, y todo lo que era entrado en el museo son placas de cristal todas. Aunque era un fotógrafo aficionado también, algunas de estas fotografías, por ejemplo, los retratos de los guardajurados, de la gente del campo, son realmente interesantes. Este es muy, bueno, para nosotros es muy conocido. Estas son las labores de consolidación, que es lo único que se ha hecho con él porque venía en muy malas condiciones, pero no está estudiado todavía. Aunque hay estudios muy importantes sobre este fotógrafo de la estudiosa Matilde Muro, que es la comisaria de la primera exposición que os he comentado. Esta es una foto muy conocida, El candidato, de 1906. Aún quedan otros proyectos. Este no, es un proyecto que no llegó a cerrarse como estaba previsto. Es un proyecto sobre anónimos fotográficos en Extremadura. Está basado un poco en la idea del Atlas Mnemosyne, y es contar la historia solo con imágenes. Era una aplicación que estaba previsto hacer una instalación museística, que es esa de ahí, que se llegó a presentar con parte de los archivos, y luego su aplicación online. Tuvo esta primera presentación en 2006 y es verdad que se intentó seguir alimentando el proyecto, pero no llegó a cerrarse como hubiera sido deseable. Luego tenemos otra serie de proyectos que ya no son de recuperación de memoria, sino un interés en crear memoria, en crear una iconografía nueva para Extremadura, en crear una imagen también, ayudar a crearla, ¿no? Entonces tenemos el proyecto Fotocarnaval. El Carnaval de Badajoz es fiesta de interés nacional, es una fiesta de participación ciudadana impresionante, y la idea de Fotocarnaval, que era un proyecto comisariado por Carolina Martínez, era invitar a fotógrafos de prestigio a fotografiar el carnaval desde otro sitio, ¿no? Entonces, un año se fotografiaba, otro año se exponía. La primera edición, estos fueron los fotógrafos que participaron, en el año 98, se expuso en el año 99, hay alguna imagen aquí. La segunda edición fueron fotógrafas solamente, se hizo en el año 2000, se expuso en el 2001. Hay otra edición más que se hizo el trabajo, pero no se llegó a producir. O sea, el proyecto también ahí quedó sin terminar, por decirlo así. Y luego hay otra serie de proyectos que he traído porque son también, aunque uno de ellos no es estrictamente fotográfico, que es este, son proyectos que generan una iconografía fotográfica que a nosotros nos interesa para el museo. Este es un proyecto de Hamish Fulton, de un artista británico, que lo que hace es caminar. Bueno, creo que mucha gente lo conocerá, ¿no? La Fundación Ortega Muñoz, que como he dicho tiene sede en el MEIAC, que tiene una colaboración muy estrecha con el museo, lo invitó a hacer un proyecto sobre Extremadura, que fue esa caminata circular de 21 días. Esto es un libro de artistas que se editó a raíz de ese trabajo. También se invitó en el año 2013 a Manuel Vinariño, Premio Nacional de Fotografía en el año 2007, a hacer una reflexión sobre los paisajes extremeños que también conserva el museo. Se hizo una exposición y nos hemos quedado parte de la obra, y la Fundación se ha quedado parte de la obra también. Y bueno, es un poco una crónica de lo que hemos hecho. Bueno, esa es una placa de cristal estereoscópica de Felipe Trigo, que tenemos bastantes. Que bueno, es un proceso muy largo en el que el MEIAC no puede ser único agente en absoluto, sino que contribuir es nuestra idea. La idea es hacer una imagen de Extremadura desde otro sitio, aportar una nueva imagen, recuperar una imagen perdida. Es verdad que prácticamente la declaración de intenciones está en la exposición de la fotografía en Extremadura, que fue del año 2000, que nos interesa extremadamente la mirada del otro, la mirada de lo que se hace de gente que nos mira desde fuera, y que nos interesa divulgar y difundir también todas las imágenes, tanto las que os he comentado de anónimos como las de fotógrafos extremeños. Tenemos mucha dificultad porque el patrimonio extremeño está muy disperso, entre otras cosas por la gran extensión que tiene la comunidad, y porque en fotografía hay que hacer mucho trabajo primero de identificación de materiales y de trabajo de campo. Y bueno, porque tenemos interés en las nuevas formas de musealización de la fotografía y por proyectos que creen imágenes nuevas para Extremadura. Y eso es más o menos un resumen de lo que llevamos casi 30 años haciendo. Así que